Hola a todos y bienvenidos a la lección número 4 del curso Bienvenido al mundo de las opciones. ¿Qué vamos a ver en esta lección número 4? Vamos a ver el concepto de tipos de strikes y valor de las opciones. Os recomiendo que leáis primero el post que pusimos en el blog y así os será más sencillo de entenderlo. Así que vamos allá. Bien, los conceptos de strikes es básicamente la posición de la opción dentro de la cadena de opciones. Básicamente hay tres tipos de posiciones. En realidad hay dos, pero se suelen usar tres. Una posición es dentro del dinero, que sería in the money. Otra posición es en el dinero, que sería at the money. Y otra posición es fuera de dinero, que sería out the money. La realidad es que solo hay dos. O estamos dentro de dinero o estamos fuera de dinero. Pero bueno, también se suele emplear la posición at the money para señalar el punto medio. Pero cuando las opciones llegan a expiración, o quedan dentro de dinero o quedan fuera de dinero. Por ejemplo, la posición in the money, que sería dentro de dinero. Dependiendo de si estamos hablando de opciones calls o opciones puts, por ejemplo, para las opciones calls, son aquellos strikes, aquí vemos una gráfica de una cadena de opciones, los que están en amarillo serían las posiciones in the money. Para las opciones calls son aquellos strikes en los que el precio de la acción es mayor al strike, o dicho de otra forma, en el que el precio strike es menor al precio de la acción. Fijaros aquí, por ejemplo, en esta gráfica, McDonald's está en 57.97, significa que todos los strikes menores al precio de mercado estarían in the money para las opciones calls, mientras que para las opciones puts sería al revés. Todos los strikes mayores al precio de mercado sería in the money para las opciones puts. Luego vamos a ver un ejemplo real con una cadena de opciones real y así se nos queda mejor. La posición at the money es la posición que se llama en el dinero y, como decía antes, es una posición muy relativa, pues cuando llega la expiración o es in the money o es out the money. El at the money en realidad no existiría, pero bueno, se habla normalmente at the money cuando el precio strike es similar al de mercado. Por ejemplo, aquí en este gráfico, el ETF financiero XLF cotiza a 8.99. Bueno, pues el strike de 9 se podría decir que está at the money, es decir, cuando coincide el strike con el precio de mercado. Y la última posición sería la posición out the money, es decir, fuera de dinero, que en una cadena de opciones lo veremos reflejado por aquellas zonas que están no sombreadas. Por ejemplo, para las opciones calls, cuando el strike es mayor al precio de mercado, pues sería fuera de dinero. Y en las opciones puts, cuando el strike es menor al precio de mercado, pues sería fuera de dinero. Vamos a ver un ejemplo. Tengo aquí la cadena de opciones de McDonald's. Por ejemplo, vámonos a junio. Veis que en junio aquí tenemos el lado de las calls y aquí tenemos el lado de las puts. En el lado de las calls, en amarillo, tendríamos los strikes in the money y en blanco los strikes out the money. Veis que el precio de mercado, aquí lo pone 101.13. Bueno, pues todos los strikes inferiores al precio de mercado para las calls sería in the money. Y todos los strikes superiores al precio de mercado para las calls sería out the money. Y el punto o el strike at the money, que sería en el dinero, pues aquí lo podríamos igualar al strike 100. Es decir, el strike 100 sería lo más cercano a la posición at the money. Y para las puts es lo contrario. Los strikes que son mayores al precio de mercado serían in the money. Y los strikes menores al precio de mercado sería out the money. Como siempre, en blanco o en amarillo. Es una forma de verlo gráficamente y de verlo rápidamente si estamos fuera de dinero o dentro de dinero. Bien, ese es un punto de la lección que hemos visto. Luego también algo importante a tener en cuenta es la selección de strikes. Esto ya es algo más avanzado, sobre todo a la hora de elaborar estrategias. En realidad, dependiendo de nuestros intereses, elegiremos un strike u otro. Cada strike tiene sus particularidades. Esto ya tendríamos que entrar en las letras griegas, pues cada strike tiene una letra griega diferente,
así como un valor extrínseco diferente. Entonces, según la estrategia que uno quiere usar, según la expectativa de movimiento que uno quiera generar, va a utilizar un strike u otro. Esto podemos ver un ejemplo muy sencillo. Vamos a suponer McDonald's, que quiero comprar opciones calls. Quiero ponerme alcista en McDonald's. Puedo seleccionar un strike 100 o puedo seleccionar un strike 70. Si miramos su gráfico de riesgo, por ejemplo, para una posición de strike 100, vamos a poner un contrato. Al ser una posición at the money, normalmente el delta va a ser de 50 deltas, en este caso son 58. Si elijo una posición más dentro de dinero, con un strike 70, vemos que el delta prácticamente es 100. Bueno, aquí no lo marca muy bien, seguramente la cadena de opciones tiene algún pequeño problema. Si lo vemos con otra acción, vamos a verlo con el ETF del SPY, el mismo ejemplo. Una long call at the money, que en este caso sería 188, y una long call in the money, por ejemplo, con delta 90. Entonces veis que, por ejemplo, la posición at the money tiene delta 50, mientras que la posición más in the money tiene delta 90 y tiene diferentes letras griegas. Por tanto, su comportamiento frente al mercado va a ser muy diferente, al igual que si elegimos una posición fuera de dinero. Va a ser totalmente diferente. Estos conceptos ya son temas más avanzados y depende de la estrategia que usemos y depende de nuestra perspectiva de movimiento. Pero si tú estás empezando, lo más importante que tienes que tener en cuenta es lo que tienes que aprender de esta lección: la posición de los strikes dentro de la cadena de opciones y saber que cada strike tiene sus particularidades, sus características, y que según el tipo de estrategia que queramos elaborar vamos a elegir uno u otro strike. Eso sería lo más importante a este nivel. Y la segunda parte de la lección sería el valor de las opciones. Las opciones están formadas por dos valores. Uno se conoce como valor intrínseco y otro se conoce como valor extrínseco, que también posiblemente lo podáis escuchar en algún libro como valor temporal o prima temporal. Bueno, el valor extrínseco no solo depende del tiempo, sino que depende también de otros factores como la volatilidad. Vamos a ver qué es el valor intrínseco y el valor extrínseco de forma independiente. Por ejemplo, el valor intrínseco podemos denominarlo como el valor real de la opción. No depende del mes de expiración, es decir, no tiene sujeto a ningún valor extrínseco, es solo únicamente valor intrínseco y depende únicamente del precio del subyacente y del strike de la opción. Por ejemplo, para las opciones calls, el valor intrínseco es la diferencia entre el precio de mercado menos el strike. Y para las puts es al revés, sería el precio strike menos el precio de mercado. Y representa el valor real de la opción, es decir, es lo que nos va a quedar cuando llegue la expiración y según la posición, según el cierre del subyacente en la fecha de expiración, si nuestra opción queda dentro de dinero, pues únicamente tendrá valor intrínseco, y si queda fuera de dinero, el valor intrínseco será 0, por tanto expirará sin valor. Y el valor extrínseco es la diferencia entre el precio de la acción y el valor intrínseco, y como decía antes, es lo que se conoce como valor temporal o time value o valor de tiempo. El valor extrínseco no solo depende del tiempo, sino también depende de la volatilidad y también de la posición del strike dentro de la cadena de opciones. Según la posición del strike, hay strikes con mayor valor extrínseco, por ejemplo la posición at the money es donde mayor valor extrínseco hay, y según nos alejamos in the money o out the money, el valor extrínseco disminuye. Y también según la fecha de expiración, a mayor fecha de expiración el valor temporal es mucho más alto, por tanto el valor extrínseco es mayor y por tanto el precio de una opción es mayor. Las opciones que están fuera de dinero únicamente tienen valor extrínseco,
mientras que las opciones que están dentro de dinero tienen valor intrínseco y valor extrínseco. Y cuando llega la fecha de expiración, las opciones que están dentro de dinero se mantienen con su valor intrínseco y las opciones que están fuera de dinero se quedan con valor 0. Esto es porque cuando llega la fecha de expiración todo el valor extrínseco se ha eliminado, se ha disipado y solo nos queda valor intrínseco. Un ejemplo muy sencillo, viendo una cadena de opciones. Aquí tenemos 3 expiraciones, febrero, marzo y junio. Vamos a coger un mismo strike, por ejemplo el strike 55. Bien, vemos que si yo quisiera comprar el strike 55 de febrero, el coste sería 4.5. Para marzo sería 5.2 y para junio sería 7.0. Bueno, si calculamos el valor intrínseco de cada strike, encontramos lo siguiente. Hemos dicho que el valor intrínseco es el precio de mercado menos el strike. Y vemos que en todos los casos, en todas las expiraciones, el valor intrínseco es el mismo. 2.97 sería 57.97, que es el precio de mercado, menos el strike, que sería 55. Por eso el valor intrínseco no depende de la expiración, ni depende de valor temporal, ni depende de la volatilidad. Es únicamente el precio real de la opción. El valor extrínseco, por contra, es la diferencia entre el precio de mercado, que sería, o sea, el precio de intrínseco, que sería 2.97, y el precio de la opción, que en este caso, para febrero, sería 4,5. Para marzo sería 5.2 y para junio sería 7.0. Si dividimos el precio de mercado de la opción menos el valor intrínseco, nos da un valor diferente para cada expiración, que sería el valor extrínseco. Y vemos que a mayor expiración, mayor valor extrínseco, porque tenemos mayor tiempo. Si hiciésemos este mismo cálculo con 2 puntos de volatilidad diferentes, un entorno de volatilidad bajo y un entorno de volatilidad alto, vais a ver que el valor extrínseco con un entorno de volatilidad alto es mucho mayor, ¿vale? Porque en el valor extrínseco también están incluidos cambios de volatilidad, además del tiempo. Bien, ¿qué hemos aprendido de la lección de hoy? Por un lado, hemos aprendido a identificar los strikes dentro de la cadena de opciones. Ya sabemos que es una posición in the money, at the money y out the money. Y también sabemos que según el tipo de estrategia que vamos a usar, nos va a interesar un strike u otro. De momento no sabemos qué strike elegir, pero sabemos que tenemos multitud de posibilidades, tantos como strike haya, según nuestra expectativa de movimiento o según el tipo de estrategia que queramos lograr. También hemos aprendido qué es el valor intrínseco de una opción. Hemos visto que el valor intrínseco es el valor real de la opción y es lo que cuando llega a expiración es lo que queda. Y también hemos aprendido qué es el valor extrínseco, que el valor extrínseco está asociado a el tiempo y a la volatilidad. Hemos hecho un ejemplo viendo cómo varía el valor extrínseco según aumentan las expiraciones y hemos aprendido que el valor de una opción es la suma de ambos valores. Bien, con esto terminamos la lección 4. Gracias por vuestro tiempo y nos vemos en la próxima lección número 5. Un saludo a todos y hasta la próxima. Rise when I get